con Hernán, ¿no? Sí, vamos a hablar ahora entonces de este tema con, nuevamente, lo recibimos al director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estamos en comunicación con Hernán Lecher. Bueno, te recibimos, ahí estamos. Acá estoy, perdón, disculpen. Sí. No, lo que decía es, a ver, yo creo que va a tener un fuerte impacto en términos de recaudación fiscal. Decía, es una medida que se mueve entre dos variables. De alguna manera, el impuesto a la compra para atesoramiento o a los consumos en dólares podría generar un efecto persuasivo en el sentido de que vos no compres dólares, diga, bueno, si es tan caro mejor no los compro. Claro. Y en ese sentido el efecto positivo es que te ahorres o evites la salida de dólares. Bien. La otra alternativa es que igual los compres y entonces tenga un efecto fiscal. Yo diría que de cualquier forma vos, Estado, en este caso el Estado Nacional, tiene un beneficio. A mí me da la impresión que va a haber cierta estabilidad en los consumos. Hay una parte importante que son consumos de los 500 millones de dólares mensuales de demanda, 200 son consumos locales, sea Netflix, Amazon, etcétera. Y yo creo que eso se va a sostener a pesar del precio, digamos, del incremento del precio. El resto es turismo. Me parece que también puede haber una merma, tal vez del 20 o 30%, pero no mucho más que eso. Y en lo que tiene que ver con atesoramiento, diría la misma cuestión. La compra se va a sostener en los niveles en los que está hoy, que tiene una regulación muy estricta respecto de las compras, el límite de $200 por persona humana. Sí. Así que me parece que va a tener más impacto fiscal que otra cosa. El impacto fiscal es muy significativo. Si hacen los números van a encontrar que es un número muy significativo, pueden ser 1.500 millones de dólares, digamos. Es un monto sensible para las arcas nacionales, con lo cual nosotros estamos estimando que esa, como el resto de las medidas, van a tener un beneficio fiscal importante. El tema es que esto choca claramente con el tema de evaluación. No, ahora sí o sí el ciudadano de a pie va a tener que apostar al peso, porque, bueno, claramente no hay este impuesto para el atesoramiento, y por ahí uno tenía unos manguitos ahorrados y iba a compraba dólares, ¿no? Ahora eso uno lo piensa, ¿no? Y el tema confiar nuevamente en el peso y saber también, Hernán, que por ahí este 80,60 que está el dólar ahora, ¿no? Con el impuesto, no se traslade a los precios tampoco, ¿no? Creo que también hay un interrogante ahí. No, a ver, a los precios no debería ir más allá de algún precio en particular. ¿A qué me refiero? En realidad, la producción no va por esa vía. Es decir, aquel que se dedica a producir y necesita insumos importados, no compra con ese dólar, compra con el dólar oficial mayorista, peor, que vale 60, o sea, está bien. No tiene un problema en términos de producción. Puede haber algunos segmentos de alguno que de repente compra alguna cosa marginal, no lo digo efectivamente, sino en volumen, ¿no? Sí. Y que la trae a través del puerta a puerta, qué sé yo. En ese caso, bueno, puede haber un pequeño encarecimiento, porque no es imposible distinguirlo, porque además no tiene declarada la actividad. Y en todo caso, lo que sí puede haber aumento es justamente en el rubro a que se dirige la medida, que es básicamente el turismo. O sea, si vos compras un pasaje en dólares, y sí, va a estar más caro, naturalmente, por esta cuestión. Bien. Digo, y en cuanto al precio de la comida, ¿no tendría que impactar tampoco? No tendría que impactar. Además vos tenés un nivel de concentración, sobre todo en la cuestión de alimentos, muy significativo, con lo cual es un puñado de empresas que además son grandes empresas que importan sin ningún tipo de problema. No ha habido inconvenientes en las limitaciones estrictas para la cuestión de las importaciones, con lo cual no deberías tener problema. A ver, puede haber una cuestión, pero ya es en el plano de las picardías. ¿A qué me refiero? Bueno, si vos querés, vos decís, bueno, a ver, ¿cuál era mi rentabilidad? No sé, 100 pesos. Bueno, ¿cuánto es en dólares? Antes lo hacía 63 y ahora pretendo hacerlo la división de mi rentabilidad en pesos con un dólar de 82. ¿Por qué? Porque, no sé, porque no puedo comprar en términos individuales más que eso.
Bueno, y ahí te baja la rentabilidad en dólares, y entonces tal vez querés mejorar la rentabilidad, o sea, aumentar los precios para mejorar la rentabilidad, volver a llevarla a una rentabilidad en dólares medida contra un dólar de 82, y entonces hay un aumento de precios. Pero eso es una picardía. ¿Por qué me refiero a una picardía? Porque ni siquiera pueden comprar dólares. O sea, no se puede comprar antes, no se puede comprar ahora más de 200. O sea, claro, es un sinsentido hacer eso. No creo que suceda, pero puede haber alguno que pretenda recorrer ese camino. Me parece que ahí hay que estar muy atentos. Hernán, por mi parte se está hablando en estos días, yo lo que escuchaba de especialistas es que el gobierno debería tener en cuenta ese desfasaje entre un precio y otro, entre los 63 pesos y el solidario 81,90, que ese margen no sea tan grande. No sé vos, que sos especialista en economía. El margen es el 30, el margen va a ser siempre el 30 porque es el impuesto. La discusión es si el dólar paralelo, sí, ¿sí? ¿Cuál es la brecha? Claro. Porque el dólar paralelo lo que está expresando, en estos niveles no, hasta un 30% yo diría que no, pero si el dólar paralelo se escapa por encima, es decir, bueno, hay expectativa de devaluación, y por lo tanto hay una especie de atraso cambiario de hecho. Es discutible, pero en principio podríamos tener cierto consenso de eso. Esto significa que, bueno, que vos en realidad, ahí sí, las expectativas, no ya el impuesto, porque lo que vos tenés hoy es un impuesto, tenés un dólar distinto. Sí. Ahora, si las expectativas son, no sé, supongamos el dólar informal hoy trepa 90, bueno, en realidad lo que está viendo un sector del mercado es que en realidad tenés un dólar atrasado a 63 y también el de 82, digamos. Entonces ahí empieza a haber presiones para la devaluación. Pero hasta el 30% no, porque justamente por la cuestión del impuesto, o sea, no tendría que haber mayores inconvenientes. Y el dólar, por eso ustedes habrán visto que en el último tiempo el dólar paralelo empezó a subir. Sí. Y es muy probable que se acerque mucho al de 82, tal vez un poco por abajo, pero está cerca de eso. Sí, que es el dólar blue. Claro. 70, ahora lo vemos por ejemplo, ahora estoy viendo 76,75 y el solidario... El cierre del otro día, ¿no? Del otro día, claro. Bueno, ya arrancó, pero vamos a ver cómo se mueve en el día de hoy. Es posible que se acerque un poquito a 80. Un poquito más, bien. Es razonable que eso suceda. Y un dato importante, ¿no? Ni bien salió la emergencia que envió el gobierno al Congreso, los mercados respondieron bien. Digo, no hubo ese cimbronazo que solía haber, ¿no, Hernán? Digo... Sí, eso es un dato, yo digo, es prematuro de todas formas, digamos, todavía están midiendo el aceite, diría yo, sí, pero efectivamente es así, no hubo, lo que está claro es que no hubo un efecto negativo, eso sí lo podemos confirmar, claro, a contramano de muchas menciones agoreras a lo largo incluso de la campaña, que decían, bueno, sí, no, porque es que no va a pasar esto, sí, totalmente. No pasó, al contrario, subieron los bonos, bajó el riesgo país, en niveles elevados, está claro, pero da la impresión que al menos no genera una desconfianza generalizada del programa financiero 2020, sino más bien lo contrario. Yo no me animo a confirmarlo, porque recién está hoy mañana y creo que es la segunda licitación, pero bueno, a prima facie no hay una desconfianza generalizada, eso sí se puede afirmar. ¿Hay alguna... ¿cómo podría decirlo? ¿Algún segmento frágil en la medida que vos veas que está atada con hilo, que pueda llegar a impactar duramente en la economía? ¿Ves de rojo alguna cuestión de todas estas medidas de Alberto? No, ninguna. Eso es un dato, yo diría, central. Las medidas no tienen efectos adversos a la vista, diría. Bien. Ninguna. Porque en el sector agroexportador, sobre todo, la verdad que las retenciones vuelven a septiembre del año pasado, sí, no tiene que haber ningún efecto. En el tema de bienes personales es un sector muy concentrado, que la verdad, a lo largo de todo este tiempo compraba dólares y ahora no puede, y en todo caso es un efecto fiscal que si lo pones bien va a fomentar el consumo. La única cosa que a mí me preocupa, digamos, es prematuro, recién asumió, estamos aplicando las medidas, pero es que la plata que vos pongas en la calle puede irse a precio. Pero entiendo que el gobierno está trabajando en ello, claro, es la única cuestión. Claro. Ahora, Hernán, consulta, porque sobre esto también se habló y mucho, y se ha dicho y mucho, y hay mucha confusión.
si yo estoy pagando un 0 kilómetro, si estoy pagando un departamento nuevo, ¿me sube el impuesto al bien personal? Esa también. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Si yo estoy pagando un 0 kilómetro, si estoy pagando el departamento nuevo, digo, ¿también me sube ese impuesto al bien personal? Bueno, a ver, el impuesto a la vida personal se aplica a todo el mundo, con lo cual, en principio sí, cuando vos tenés, depende del plan que tengas, pero por ejemplo, si vos tenés un derecho real sobre un bien, te estás poniendo plata para comprar un auto, en realidad no hay ningún cambio. Vos lo que tenés es un patrimonio por la plata que pusiste, básicamente, no por el valor del auto total, en un plan de pagos. En el caso de la vivienda, si es por ejemplo vivienda para casa-habitación, para tu casa, sí, está eximida, es el primer año que va a estar eximida hasta 18 millones de pesos. Así que no tiene efectos. Se habló mucho que viene personal afectada a la clase media. Tal cual, la tal verdad cual. que no tiene mucho rigor eso. Afectó más en los años anteriores, pero bueno. Claro, ese es el debate, ¿no? El tema del impuesto a los bienes que impacta a la clase media y en definitiva... Para mí no hay algún segmento que puede verse afectado, pero es minoritario. No tiene... al contrario, lo de la casa-habitación es claramente una medida para los sectores medios y que va a ser un diferencial significativo del impuesto, ¿no? Claro. Y es mucho más trascendente que todo lo demás. Y después se aumenta la alícuota, pero el impacto es sobre los que tienen un patrimonio arriba de 30 millones de pesos. Está bien. Es otro sector, no tiene nada que ver. Está bien, perfecto. Y lo de Hernán, lo de la herencia que ahora estábamos repasando. En el tema provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Provincia, claro, de la provincia, la alícuota, ¿viste? No, la verdad que no lo repasé todavía. Lo de provincia no puede, mejoran aumentan la alícuota de la impuesta a la herencia, me imagino. Pero digo, no afecta tampoco eso. O sea, no, si tenés una herencia, es una herencia. Claro. Sí. Menos de lo que nada, pero no tiene ningún impacto. O sea, si no lo tenías antes. Claro. O sea, Hernán, yo antes de cerrar quería preguntarte, a grosso modo, vos como economista, este paquete de medidas lo analizás de una forma positiva, digamos. Claramente positivo. No lo encuentro efectos negativos en la macro y creo que es positiva porque además me genera mucha expectativa de que pueda reactivar la economía, que es en definitiva lo más interesante. No hablas de ajustes tampoco, no te escucho hablar de ajustes. No, es que no creo que haya ajuste. A ver, respecto a las jubilaciones, por ejemplo, no hay ajuste. A marzo lo discutimos en todo caso. Hasta marzo seguro no hay ajuste. En marzo lo discutimos y yo creo que si efectivamente recorren un camino de segmentación de jubilaciones como es lo que en principio tiran algunos medios, hay que ver cuáles son los segmentos, porque generalizar en el ajuste me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Es posible que haya sectores de jubilaciones más altas que tal vez no tengan la misma actualización jubilatoria que el resto, pero bueno, pero eso es otra cosa. Bien. Hernán, gracias. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Hernán Lecher, que es economista, que nos ha, en principio, aclarado el tema del dólar, del impuesto. Del impuesto al dólar, sí. Y después ya